Nacional, una película que viene de estrenarse en el Festival de Berlín y que sigue ya mismo, mañana, su viaje en Guadalajara, y seguirá seguramente, pues una gran película. Tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a su director y a su guionista, para quienes les pido un muy fuerte aplauso. Después de la proyección se van a quedar conversando con ustedes, respondiendo sus preguntas. Ahora Luis. Hola a todos y todas, y muchas gracias por estar acá. Ha sido muy lindo presentar la película aquí en Buenos Aires. Esta es una película inspirada en una crónica autobiográfica de Doña Aguirre. La temática de la película, porque es algo que hablaremos después. Solo contarles que esta película se filmó 100% en Mendoza. Viajamos el director de foto, el producer designer, la continuista, nuestro productor y todo el demás crew fue argentino, así que es una película muy argentina también, que nos conecta por varios lados, así que bueno, que disfruten la función y ahí conversaremos. Muchas gracias. Bienvenidos todos a la 27ª edición de este hermoso festival llamado Fisi. Recibimos un gran fuerte aplauso al director Juan Pablo Sarera. Bueno, primero quiero felicitarlos por la película que hicieron, tan vigente, tan actual, en la región, a nivel país, a todos lados. Quería preguntarles en especial cómo fue todo este proceso, desde que la idea original hasta la edición final, y cómo es la relación suya cada uno con la película. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por haberse quedado. Espero que la película le haya gustado. Ha sido un viaje muy largo. Comenzó hace casi 15 años cuando Fernando Villagrán, uno de los chicos que fue salvado por el capitán Silva, decidió investigar qué pasó con ese capitán que le salvó la vida, y se dio cuenta de que Silva no era el único. Hizo un libro periodístico sobre todos los militares de la Fuerza Aérea que se negaron a participar de la barbarie. Y a partir de eso conocimos la historia de Jorge Silva, tuvimos la suerte de conocerlo a él, de poder hablar mucho con él, y ahí yo creo como que entendimos que podía ser una gran película que nos permitía también tocar un tema desde otro punto de vista, que era un desafío en términos de contenido, ponernos en una escuela de militares, algo que nunca se había hecho, al menos en el cine chileno. Y ese fue el recorrido. Y la relación que tenemos con la película es de satisfacción total, es de estar muy contentos. Ha sido una película, como decía Juan Pablo, de mucha cooperación entre mucha gente de muchos países, y siento también que como que nos da mucho la oportunidad de poder conversar con ella, porque la temática de alguna forma nos toca a todos, especialmente cuando estamos en Argentina, en Uruguay, en toda Latinoamérica. Sí, yo como que me sumo a todo lo que dice Luis Emilio. La verdad que ha sido un viaje, esta película, intenso, lo inédito de la historia, como pararnos desde ahí fue un desafío enorme. También lo tomamos con esa responsabilidad de darle realidad, humanidad a un mundo ajeno, muy difícil de tratar, con muchos grises. Y bueno, y ahí estuvo el desafío, y esta historia que nos conmovió finalmente, la de este capitán, y la historia misma de Fernando, que él fue parte de la producción, y que nos ayudó muchísimo en la investigación, y en encontrar personajes, en el trabajo de Nicolás para darle realidad a ese capitán, en la manera en que se saludan, en la manera en que caminan, en cómo es estas cadenas de mando, el horror del cual se transformó esta escuela de especialidades, y bueno, todo eso. Y todo, yo creo que ese fue un camino, fue el mayor desafío, y la satisfacción de que la haya trascendido también solo el país de nosotros, sino también que en Berlín tuvo muy buena recepción, y como
cierta humanidad en este conflicto moral que abarca más allá del golpe en particular en Chile, sino como a nuestra sociedad en general. Entonces eso como que trae el diálogo al presente, y eso es algo que nos pone muy contentos, y eso yo te diría que es la satisfacción que me trae la película también. ¿Alguna pregunta? Perdón, ahí te traigo un micrófono, así te escuchas más. Hola Juan Pablo, te quiero decir que estoy muy conmovida como chilena. Bueno, vengo al Bafisi hace años y una satisfacción poder ver este nivel de humanidad y de verdad impresiona mucho. Hay que destacar que Nicolás Zárate ganó Mejor Interpretación recientemente en Málaga, y de verdad fotografía impresionante en blanco y negro, con su rostro anguloso, de verdad impresionante su trabajo. Entiendo que, bueno, han pasado muchos años desde que escribió el libro Villagrán, o sea, no tanto, del 2022, pero el hecho de que esta película se estrene en el mundo y en octubre en Chile, en este momento político de regresión neoconservadora, autoritaria, en nuestros países latinoamericanos, ¿cómo te toca y qué esperas que genere, qué tipo de debate esperas que genere en Chile a propósito de este contexto? Sí, muchas gracias por tus palabras. La verdad, bueno, que nombrabas a Nicolás hizo un trabajo increíble. Trabajar con él fue un match así perfecto de entender lo que queríamos hacer con el personaje. Y bueno, como tú dices, ganó ahí en Málaga mejor actor, en Uruguay también acaba de ganar un mejor actor. Nos tiene contento. Y bueno, la película se estrena en octubre y yo le agradezco tener tiempo para entender la película que hicimos. También uno como que va entendiendo el trabajo que uno hace con esto, con el diálogo que va teniendo con la audiencia, porque finalmente para nosotros el cine tiene que generar preguntas y debates, no es como se el plato servido y bueno, este es mi statement y acá estamos, sino también como que esta película fue muy conversada por la temática, también por lo complejo de donde nos estábamos metiendo, entonces hemos ido entendiendo la película, yo creo, Virgilio, desde ahí, y lo que esperamos y lo que espero también es tirar un cable y ojalá traspasar, que no la vean solo nuestros amigos de izquierda, y que ojalá vaya al otro lado y logre sensibilizar finalmente a los que apretan el gatillo también. Entonces, siempre hemos hablado últimamente que nos encantaría que la vieran militares también y que pensaran antes de que llegue la barbarie y decir, bueno, ¿qué van a hacer si es que le llegara a tocar una situación como la que les tocó a soldados en 1973? Pero eso hay que pensarlo antes, no te puede pillar desprovisto. Entonces, si tú estás en una institución así, tienes que pensar. Y yo creo que la invitación es esa, a pensar y a debatir y a dialogar y seguir dialogando desde hoy y para el futuro, porque las decisiones que se toman en ese presente trajeron consecuencias que nos agarraron a todos 50 años y seguimos viviéndolas. Entonces también vivirla desde hoy, pensar hoy, y que lo que se haga hoy trae consecuencias para los hijos de nosotros. Entonces eso es lo que me gustaría que pasara, y para eso vamos a luchar. Que lo logremos es otra cosa, pero por lo menos vamos a intentarlo. ¿Siguiente pregunta? Hola, sí, bueno, felicitarlos por la película, realmente muy emocionante. Y quería consultarles, porque se hace referencia a que Silva tuvo un hecho anterior, no sé si de proteger al presidente Allende, y el papel de la mujer de Silva. Bueno, se ve que es docente, quería saber si tuvo alguna militancia, tenía parte de su trabajo en el lugar donde trabajaba. Gracias. Bueno, sí, las vidas de Silva, la verdad que fueron muchas, fueron muy intensas, le pasaron muchas cosas. Y claro, él en 1970, como parte de la Oficina de Inteligencia de la Fuerza Aérea, recibió una orden de participar en un atentado al recientemente ganador de las elecciones, Salvador Allende. Y él
se negó a participar de eso y denunció con Salvador Allende a los que intentaron hacer ese magnicidio. Y Salvador Allende, como está en un momento muy difícil para asumir, un poco como que negoció con los militares y creyó que con una reprimenda podían cambiar. Y se equivocó. Allende, Silva siente que Allende se equivocó en ese momento. Y eso de alguna forma le costó estar donde está cuando comienza la película. Es decir, alguien que era el jefe de la inteligencia de una institución fue degradado 3 años después a ser profesor y estar encargado de la cocina de la escuela. Y con respecto a la esposa de Silva fue muy importante, un personaje que un poco lo ficcionamos, pero yo te diría que fue el ancla de Jorge Silva durante toda su vida. Una mujer que tenía una militancia importante de izquierda y que Jorge Silva fue detenido y estuvo 4 años detenido en la cárcel pública. Compartió celda, entre otros, con el general Bachelet, padre de nuestra expresidenta. Y su esposa se mantuvo en Chile corriendo muchos riesgos, esperándolo. Y cuando Silva salió de la cárcel, lo estaba esperando y juntos partieron al exilio. Y tuvieron una vida muy, muy junta y murieron con meses de separación. Así que el ancla social de su esposo yo creo que también es muy importante en la vida de Silva. Hola, mi nombre es Guillermo. Felicitaciones antes que nada. A veces es difícil hablar cuando uno está como interpelado por lo que escucha, lo que ve, y eso se agradece mucho. Estoy como conmovido. Podría hablar un montón sobre lo que vi. Voy a elegir una más objetiva. Me parece que el trabajo está hecho con una sensibilidad extrema, con un cuidado extremo. Actuaciones de la hostia, fotografía, bueno, horas podría estar hablando. Me voy a detener en esto. Me parece que es una temática muy delicada, una temática muy presente para nosotros también. Yo soy argentino. Me pareció maravilloso cómo sin una sola gota de sangre, sin un solo sin una imagen cruda de violencia, de tortura, como a veces se puede ver en este tipo de género, que no haya eso, teniendo en cuenta que, y aparte es como que hoy en día vivimos con esa dureza, con esa crudeza, con esa violencia, que no haya visto nada de eso, entre comillas, en la película, me parece un logro maravilloso, no haber caído en ese lugar. Me pareció sublime, entre otras cosas, no me quise detener en eso objetivamente, me pareció maravilloso. Gracias por tanta sensibilidad y por la manera cómo eligieron contar esta historia. Yo particularmente no conocía, pero me parece que tiene un grado de humanidad y sensibilidad maravillosa para tocar un tema como el que se toca. Gracias. No, muchas gracias por tu palabra y sí, yo creo que el cine te entrega como herramientas de lenguaje y que yo creo que acá la puesta en escena que quisimos hacer es justamente de repente con lo que uno no ve quizás puede sentir cosas emocionales y siempre como que sentíamos que esta película tiene que ser más de como una sensación expresionista más que visual así de porno, tortura, como tú dices, que a veces puede ser muy violento de ver, muy incómodo de ver también y también como con el respeto a las personas que sufrieron eso, pero a veces solo escuchando algo, solo sabiendo qué está sucediendo, porque todos sabemos lo que pasó ahí, solo viendo una de las herramientas, un tipo como armando esta herramienta de tortura, puede ser mucho más violento también y puede dar una imagen. Entonces, bueno, agradezco que lo digas porque lo trabajamos de esa manera, que finalmente la película tiene un disparo. Y eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
poquito de voz. Primero agradecerles a todos por estar acá. Quería acompañar a los chicos también porque es un proyecto que venimos hace muchos años trabajando y también nos parece re importante en este momento de nuestra industria que lo que pasa en la Argentina, que se haya filmado en Mendoza, que se haya filmado también con el Cash Rebate, que es un apoyo súper importante en este momento para todos nosotros, que las provincias están empujando y apoyando. La verdad es que también Mendoza colaboró en todo lo que ven en la película a nivel de producción y de amabilidad para los chicos, también de dar los espacios, fue fundamental y para nosotros es importante también que esté pasando todo esto tan lindo con la película para empujar la necesidad que tenemos como industria también de estos apoyos para poder hacerlos y lo importante que son lograr entre todos también para nosotros esta peli también lo que los chicos lograron obviamente con Chile, también el apoyo de Italia, o sea necesitamos de muchos países y de muchas buenas voluntades para poder hacerlo. Así que nada, muy felices de haberlo logrado también y de estar acá hoy también en Buenos Aires, en el Bafisi, poder presentarla. La peli la vamos a estrenar más adelante, así que todo lo que saben del boca en boca y de lo que puedan después acompañar va a ser súper importante para nosotros, para que la gente vaya al cine también a verlo. Es fundamental, así que les agradecemos también. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por poder estar acá y por presentarla en el Bafisi. Yo soy del Cine del Cairo, de Rosario, de la provincia de Santa Fe, me encantaría poder llevarla allá en Puebla. Y me hizo acordar esta película a otra argentina, que es de la época que nos cae en Argentina, también de la dictadura, que se llamaba, La larga noche de Francisco Santis, que también es escuchar pasos y sonidos y todo a través de una noche, sin verdad, y me hizo acordar mucho de esta, y lo felicito y quería saber a dónde la van a llevar ahora, que dijeron que enseguida va a salir de aquí. Sí, gracias por tu palabra y ahora la película ha sido seleccionada en varios festivales, entonces creo que ahora está dándose en Miami, ¿entiendes? Vamos a Guadalajara, a Seattle, a Londres, a muchos lados, la verdad. Estamos muy contentos porque ha sido invitada, tiene un largo recorrido durante todo el año, entonces está súper bueno, pero en realidad lo que nos interesa es llegar a ese octubre también y que trascienda, ojalá, saltar esa difícil barrera de el discurso de una película más de dictadura, hasta cuándo seguimos hablando de esto y es lo que sale en los comentarios que uno lee en la prensa de estos bots y este ataque constante, entonces que la verdad es cómo comunicarlo. Pero sí, está viajando muy bien la película, estoy muy contento. Hola, felicidades por la película. Yo les quería preguntar por el personaje de Hernández, quisiera saber si pueden y quiere contarlo, si es un personaje basado en una persona real, si es ficcionado, y también por Silva, y si se sabe que, bueno, al decidir lo que decide, al vivir en el exilio, también renuncia a esta libertad que sintió al saltar, y bueno, quería si pueden compartir un poco de eso. Bueno, Hernández es un personaje de ficción. Yo creo como que siempre en los guiones me gusta unos ojos vírgenes que de alguna forma sean primerizos o primerizas y que a través de esos ojos conozcamos cómo funciona una institución. En ese sentido creo como que había ahí una posibilidad intensa o interesante. Creo que también hay como 3 niveles en términos de función de los personajes. Nos parecía que Hernández representaba a ese joven que no esperaba esto y que se va a transformar y que va a tener que decidir y que esa decisión va a cambiar su vida. Nos parecía que el jefe de Silva era un poco un
el tipo que estaba donde corre la marea en el fondo, y tenía un antagonista claro en Han. Entonces creo como que también había como varios niveles en términos de utilidad de personaje, pero también queríamos que tuviera un dejo de amistad. Para mí, como el tema de la amistad, el tema del amor en películas así es muy importante, porque creo que da mucha humanidad a los personajes. Entonces establecer una relación de amistad con Hernández con Silva también nos ayudaba a que en su momento, sobre todo al final, Silva pudiera abrirse. Silva parte como un personaje muy cerrado, muy para adentro, como decimos nosotros, y termina abriéndose, y también como que en ese sentido Hernández era esa posibilidad. Y con respecto a Silva, sí, Silva tuvo una vida muy difícil. Yo creo que lo que más amaba a Jorge Silva era su institución, y ese mundo se desmoronó después del golpe militar, porque sus propios camaradas se transformaron en sus torturadores, gente con la que iba a bautizo, finalmente le entrizaron la vida. Y lo que siempre quiso Silva no era algo económico, sino como que la institución se diera cuenta de que había gente que obró bien y otra que obró mal, que lamentablemente la que había obrado mal estaba en el poder durante mucho tiempo, estaba en los cargos más altos de la Fuerza Aérea. Y eso es lo que siempre luchó Silva, a su modo, porque era un hombre muy para adentro, muy íntimo, con un dejo de rabia con todo lo que había pasado, y por eso tampoco nunca quiso volver a Chile. Quiero agregar que el personaje de Hernández a mí representa como como decía Luis, muchos jóvenes soldados que les pilló esto. Me acuerdo del documental de Carmen Luz Parote, Estadio Nacional, había una parte que uno de los prisioneros estaba en los asientos hablando de las barbaries que sufrió ahí, y que contaba que tenía un soldado de 17 años atrás con un fusil en la mano, y que tiritaba el soldado que lo miraba, y él decía, bueno, este tipo qué fuerte, era una guagua, y estaba ahí, y seguro que terminó haciendo cosas terribles, que tener quebrado toda su moral, y terminó siendo, y esto no le culpa en ningún caso, por eso era lo que decía al principio, como de las cosas hay que seguir pensando, y hay que pensarlas antes también, y como que representa a esos jóvenes que terminaron quebrados. Es un drama donde se mire. Muchas gracias a todos por venir. Pueden seguir con las preguntas en el lobby del complejo. Así que gracias a todos.